Hola, buenas. Hoy os traigo al canal la prueba en carretera del Peugeot 208 y en esta ocasión va a ser la versión eléctrica. En un futuro traeré una versión térmica para ver cómo resulta, ¿no? Porque a pesar de que no encontré información que dijera que es diferente la suspensión o a lo mejor algunas partes de la carrocería, a mi experiencia me haría pensar que sí, porque la suspensión, pensar que son unos 300 kilos más que una versión térmica normal. Un coche eléctrico pesa siempre mucho más, ¿no? Entonces me da la sensación de que es muy raro que un coche de 1200 kilos acabe pesando, pues eso, 300, 400 kilos más y tenga la misma suspensión. Entonces yo imagino que por las sensaciones que me transmite, algo han cambiado. Veremos una versión térmica en un futuro y lo compararemos en ese aspecto. En este me voy a centrar un poquito más en la versión eléctrica. Es un coche que parte desde algo más de 30.000 euros. Con los descuentos del plan Movea anda en torno a los 4 o 5.000 euros de descuentos, por lo que estuve viendo en la web de Peugeot. Entonces podemos estar hablando de un coche de partida de unos 26.000 euros aproximadamente, 27.000 euros. Y tiene unas características que, bueno, no están nada mal si los comparamos con otros coches, pero tiene sus pros y sus contras. La suspensión y el chasis me pareció muy bueno. En general, el paso, a lo mejor por un resalto o algo así, me ha resultado tremendamente cómodo y confortable. La rodadura del coche, la verdad es que me ha sorprendido muchísimo en ese aspecto. Es un coche que lo hay en muchos acabados diferentes. Este sería el acabado más alto, que incluso tendríamos techo de cristal, que por cierto, más de uno me ha dicho: Chris, cierra el techo porque así no hace reflejos en el cuadro. Así que lo voy a hacer. Primero, un detalle que no sé si me convence o no. Hay que dejar pulsado el botón como 2 o 3 segundos, con lo cómodo que es llegar a un coche y pulsarlo, ¿no? Son detalles que os voy diciendo como curiosidades. Y para encenderlo, pisamos el freno y pulsamos el botón. En el cuadro os voy a poner el consumo instantáneo, como podéis estar viendo, pero no sé cómo lo vais a ver vosotros, porque es un cuadro tridimensional. Desde aquí se ve como un doble fondo, ¿vale? Se ve como que, por ejemplo, el cero de la velocidad está superpuesto y la información instantánea está superpuesta, y lo que es la autonomía, la potencia y la recarga y los kilómetros del coche y tal, eso todo está en la parte de atrás. Es algo que no sé si me convence del todo y ahora comentaremos. Primero vamos a poner en el navegador, podemos poner mismamente un destino, más que nada para que veáis cómo se ve el sistema multimedia, ¿no? Porque en la pantalla tampoco podemos ver mucho más, podemos ver el flujo de electricidad, pero el flujo de electricidad al fin y al cabo también lo podemos ver en el cuadro. Para empezar, tenemos el cinturón de seguridad fijo y está en una posición un poquito alta. Si fuera un poquito más baja o si fuera con regulación sería un poco más cómoda, se ajustaría un poquito más, pero lo compensan los asientos. Los asientos son ultra cómodos y confortables. Primero, marcha atrás, cámara de visión trasera, y tenemos una curiosidad, y es que esta parte nos hace una especie de mapeado en 3D que a medida que vamos conduciendo y andando hacia atrás nos va generando el mapa. Y bueno, no sé, como curiosidad está curioso, porque no sabría deciros si es útil o no. Primer detalle que no sé si me convence del coche. Y por favor, los que tengáis a lo mejor un Peugeot de este estilo, decirme si os acabáis acostumbrando y qué tal la sensación. El volante y el cuadro. El volante es muy pequeñito, es cómodo, curiosamente es súper cómodo. El tacto del volante es nada, es súper cómodo en ese aspecto. Pero lo que no me termina de convencer, quizás, es la posición del cuadro con respecto al volante. ¿A qué me refiero? Si yo ahora mismo estoy viendo el cuadro lo tengo por encima del volante, que es algo para mí antinatural, ¿no? Si quieres ver la información, verla por encima del volante. Si quieres bajar un poquito el volante, porque puede ser más cómodo si estuviera más bajo, taparías completamente lo que es el cuadro. El brazo del volante taparía el cuadro. Entonces, me discuto y me debato con esto, porque la sensación es como que del volante está siempre en el medio de los pies, ¿no? Y si quieres entrar o salir, siempre acabas rozando el volante. Entonces, no sabría deciros si me gusta o no. Es cuestión de acostumbrarse. Por el momento no me termina de convencer. Me gusta el volante, pero lo que no me gusta es la posición del cuadro por encima del volante. Se hace muy extraño. El volante, ya os digo, achatado por arriba y por abajo.
bueno, no sé, tiene cosillas, ¿vale? El tacto del volante es súper cómodo en ese aspecto, o sea, es un tacto muy urbano. La conducción del coche en general es muy buena. Me ha sorprendido, pero ni os imagináis cuánto, el tacto de la suspensión. No sé, porque lo noto como no sé. Me encanta, o sea, filtra muy bien, muy bien. No es un coche que se menee, que no sé, daría la sensación de que igual es un coche que iría un poco más de lado a lado, no tan robusto, no tan fijo. Es cierto que el centro de gravedad está muy bajito por el tema de las baterías. Pero claro, os prometo que me ha sorprendido muchísimo. Tacto de volante me encanta, pero me encanta. Tacto de suspensión me encanta. La caja de cambios no os puedo decir nada porque es automático y solo va hacia adelante o hacia atrás. Entonces, en ese aspecto también me encanta. El tacto del freno es muy blandito, el tacto del acelerador es muy blandito, pero también lo tengo en un modo comfort, ¿no? En un modo eco. Entonces, pues tampoco podemos juzgar nada en ese aspecto. Pero sí que es cierto que me ha gustado mucho la conducción de este coche. Y es que los resaltos los coge como muy suaves, no rebota, no es... Cuando cae de atrás el coche, sobre todo, tiende a menearse mucho, ¿no? Los coches tienden a dar varios saltos, varios rebotes. Y en este, para nada. Tomas un resalto, lo coge firme, lo absorbe muy bien, no rebota de adelante, y cuando cae de atrás, lo mismo, lo absorbe muy bien. En ese aspecto me ha sorprendido muy gratamente. Hablando de precios, es un coche tremendamente caro, como todos los eléctricos. No dejamos de estar en un coche que es un 208, que es un coche que de partida son poco más de 14.000 euros. Y por ser eléctrico estamos en el doble, literalmente un poco más del doble del precio de partida de un térmico. Es cierto que el eléctrico es un poco más equipado, parte de un acabado un poquito más equipado, ¿no? Pero sí que lo veo caro, no deja de ser 30.000, 31.000 euros para estar hablando de un 208. Uf, me parece una locura. En un par de días voy a probar un Renault Zoe y vamos a también un poco compararlo, ¿no? La prueba en carretera, un poco con este, porque sí que recuerdo que probé el Renault Zoe hace unos años y lo notaba, pues lo que os digo, de suspensión mucho más blando, no absorbía tan bien. El tacto de conducción era como más... que se meneaba mucho el coche, era un poco más incómodo. En este lo noto mucho mejor en ese aspecto. Las calidades percibidas del 208 son bastante buenas en muchos aspectos. Visualmente es un coche bonito, el tacto de los botones estos a mí me gustan. Lo que no me convence ya tanto son los botones táctiles de atrás, que hay que ir muy atrás para tocar esos botones táctiles. No hay un... Debería de haber en la pantalla un botón que fuera el menú principal. No encontré ninguna forma de ir al menú principal en lo que es la pantalla. No sé, se me hizo un poco... que no me termina de convencer el sistema multimedia. ¿Sabéis lo que me da la sensación el volante? En la posición en la que está. Cuando jugaba en Twitch a los videojuegos con el volante y los pedales, al Gran Turismo y cosas así, que el volante lo tenía a la altura del escritorio para ver la pantalla, pues lo noto exactamente igual. La posición es la misma que si estuvieras jugando al Gran Turismo. El volante es tan pequeñito que es como el de un Logitech G29 o algo así, es lo mismo. Entonces sí que me recuerda en muchas ocasiones, ahora cuando estábamos ahí callejeando, sí que me recuerda en muchos aspectos a ese momento, ¿no? En aceleración la verdad es que es un coche que tiene una respuesta como la de todos los eléctricos. Es decir, es una respuesta bien para estar hablando de un cochecito pequeñito. Entonces, en ese aspecto tampoco me quiero
ser un poco pesado como siempre, ¿no? Con todos los eléctricos. Aceleración muy buena, la aceleración es buena. De 0 a 50 todos los eléctricos aceleran muy bien. De 50 a 100 ya las cosas cambian un poquito, pero también no es un coche de acelerar de 50 a 100. Aún así es un coche con una aceleración de 50 a 100 mejor que la de la mayoría de los térmicos de este estilo de coches tan pequeñitos. Me va a comer el clase S que tengo detrás. Madre de Dios, qué pereza de gente. Hay dos modos de retener para que recargue batería, y es ponerlo en D o en B. En B hace un freno motor mucho más acusado, recarga un poco más. Si os fijáis en la barra de carga de la derecha, fijaros que siempre la barra de carga como que está en bastante recarga. Vamos a ponerlo en modo Sport, porque hay muchos que me decís: Chris, prueba las aceleraciones en modo Sport. Pues nada, probamos aceleración en modo Sport, que es más o menos lo mismo, ¿vale? Si pisáis a fondo en un coche, la aceleración es muy buena, es muy buena. Los consumos de este coche andan en torno a un 17,5 más o menos, para que os hagáis una idea. Es un consumo medio normal y corriente para este estilo de coche del tamaño que es, si lo comparamos a lo mejor con un Honda E o con un Zoe o con coches similares que ya hemos traído al canal. No, tiene un consumo más o menos igual. Al fin y al cabo todos los coches suelen consumir una media. Si es un tamaño pequeñito, más o menos 15. Y si es un tamaño un poquito más grande tipo berlina, más o menos 20, suelen andar más o menos por ahí. Es un coche que tiene un consumo de un 17,5 más o menos, por lo que estuve viendo en el sistema multimedia. La media total que lleva este coche es de 17,5. Creo que es un consumo bien para el día a día, es un consumo normalito. Cuando nos metemos en autopista, pues como todos los coches eléctricos, suele consumir un poquito más. Ahora mismo estamos más o menos llaneando, y si os fijáis estamos en 22, 23, más o menos. Varía mucho los consumos con respecto al clima, si hace frío, si hace calor. Ahora mismo estamos a una temperatura media, debemos estar a 17 grados, entonces pues tampoco le está afectando mucho, ¿no? Si hiciera mucho calor, pues sí que consumiría más, o si hiciera mucho frío, consumiría más. Son unas baterías refrigeradas por líquido, entonces bueno, punto positivo, porque bueno, siempre es mejor por líquido que por aire, ¿no? Siempre se degradan un poquito menos. En cuanto a la garantía y la degradación, me pareció curioso que fueran 160.000 kilómetros u 8 años, pero también te marcan una degradación de un 70%, que bueno, es bastante, ¿no? Pero bueno, también al fin y al cabo, si has usado el coche 160.000 kilómetros y se te ha degradado de un 70%, pues hombre, a ver, ya le has sacado jugo a un coche eléctrico sacarle 160.000 kilómetros, porque es un coche, no deja de ser un coche urbano, que sí, que hay gente que hace millones de kilómetros y bueno, pero no es el estilo, ¿vale? Quien se compra un cochecito de este estilo es para andar por ciudad, para ir de punto A a punto B, para tener su coche utilitario de día a día. No dejas de tener unas plazas traseras un poquito justas, las delanteras son súper amplias y el maletero está bastante bien para esos 4 metros de largo. No dejéis de pensar que, bueno, eso, es un coche de 4 metros de largo. Entonces, en cuanto a consumos, referente a otros coches, está más o menos igual. Ya veis que si bajamos un poquito, es que los consumos varían muchísimo. Si bajamos un poquito, fijaros, estamos en una pendiente muy pequeñita y 6,8 kilovatios. Lo que no me termina de convencer es el cuadro 3D. Si os soy sincero, si yo pudiera elegir entre el cuadro 3D y el cuadro normal con pantalla de color, creo que elegiría la pantalla de color con el cuadro analógico. En muchas ocasiones estoy mirando para el cuadro y como hace ese efecto de profundidad, como mi vista no sabe si enfocar a la pantalla de delante o a la pantalla de detrás, hay mucha distancia. Debe de haber como 3 centímetros de distancia entre la pantalla central y la pantalla trasera. Entonces, esa diferencia de distancia, si te paras a verla como 1,5 segundos, en muchas ocasiones, ahora me acaba de hacer el efecto visual del mareo, ¿sabéis? O sea,
si te paras a ver a lo mejor la velocidad, ¿vale? Que la velocidad es tan grande, está en 100, y de repente ves lo que pone encima de 100 con la señal y demás, eso a mí no me convence. No me convence. Dame un cuadro digital, dame un cuadro analógico con una pantalla normal y un head-up display, como hace Mazda, por ejemplo, y ya está, soy feliz. Pero no. Hay cosas que no. Y más cosas que no me convencen en este coche. Hay mucho negro brillante. Hay mucho negro brillante por todas partes. Y os prometo que llevo 2 días limpiando en él. Y aún por encima es de un negro brillante que no soy capaz de limpiar. O sea, os prometo que llevo 2 días literalmente. Cada vez que miro para él está lleno de polvo, lleno de manchas, lleno de huellas. Joder. Entonces, negro brillante en el volante, negro brillante en la consola, en la parte central, en las puertas. Cosas que me gustan, por ejemplo, lo que os decía, los botones. Un detalle que me gusta, que hay un hueco aquí bastante chulo, bastante grande, con carga inalámbrica, que bueno, yo no soy muy partidario de las cargas inalámbricas, calientan mucho los coches. El navegador, si os habéis fijado, cada vez que a lo mejor pasamos por un túnel y pierde un poco de cobertura, tiene que volver a bajar a la tierra y tarda un poco en cargar los archivos. No es el sistema multimedia más rápido y más eficiente del mundo. A ver, está bien, mejor que el de algunas marcas es, pero bueno, lo que os decía, el hueco este para el teléfono móvil y bueno, tiene detalles que están muy bien. Los asientos son tremendamente cómodos, pero el problema es que nos obligan a irnos al acabado más alto, ¿no? Entonces, habrá que ver si puedo conseguir un 208 con un acabado intermedio, que me parece a mí que todos los que tienen son GT y GT Line, pero intentaría probar un acabado intermedio. Tiene una curiosidad, y es que el control de velocidad adaptativo solo está disponible para las cajas de cambio manuales. Es algo que me parece súper raro, porque debería ser un poco lo contrario, ¿no? Que el control de velocidad adaptativo fuera para los cambios automáticos. Creo que es mucho más fácil, ¿no? Porque en el manual siempre tienes que poner un sensor de embrague y todas esas cosas. Entonces, no sé, me pareció súper curioso en ese aspecto. Por ejemplo, este no lo tiene. No tiene control de velocidad adaptativo por distancias. Tiene muchas cosas, como por ejemplo el asistente de líneas. El asistente de líneas lo que hace es, te da tironcitos. Es de esos antiguos en los que corrige, si os fijáis, corrige, pero simplemente corrige, ¿vale? No es que te lleve por las líneas porque vaya constantemente controlando el volante como algunas marcas. No, es cuando llega a una línea, pega un volantazo. Cuando llega a una línea, pega un volantazo. Y así constantemente. Entonces, bueno, la tecnología de este coche no es la última, pero bueno, está bien. Uy, el cuadro. Me ha vuelto a marear ver la velocidad. Es que es ver la velocidad y me marea. Este cuadro. Aerodinámicamente está muy bien, porque solo escucho un poquito de ruido desde los retrovisores, pero casi nada, o sea, muy poquito. Entonces es un coche que sorprende en muchos aspectos. Hay una cosa curiosa, y es que te avisa de los radares. Al principio decía yo, ¿por qué estás pitando? Pero te avisa antes de llegar al radar y cuando lo has pasado. Y la verdad, que está bien. Te muestra las salidas en la pantalla, que es otro punto positivo. Y los soniditos de ese estilo, como por ejemplo el de radar de ahora, creo que están muy altos, porque no encontré en ningún sitio que se pudiera bajar. Posiblemente se puede bajar el volumen, pero no. Y ahora que pasamos el radar, vuelve a pitar. Está bien. Si te acostumbras a tener el navegador con los radares, pues hombre, eso que te ahorras. La verdad que me gusta mucho cuando estás en los eléctricos y vas en modo B. Esto es por agua. Porque si vas reteniendo, te va haciendo la frenada y prácticamente, si te acostumbras, acabas solo usando el acelerador. Porque ya os recalco que la frenada no es como por ejemplo la del BMW i3, que es exagerada. La del i3 es algo exagerado. O la del Leaf es muy parecida a la del Leaf. El Leaf quizás es un poquito más agresiva también, no tanto como el i3, pero también es bastante agresiva. Y bueno,
Para aparcar vamos a encontrar un sitio así más o menos justito para enseñaros cómo se maniobra con este coche, porque la verdad que se maniobra muy bien, muy fácil de maniobrar con este coche. No sé, hay cosillas que no me terminan lo de los 2 segundos o lo de tener 2 segundos lo de la palanca. Voy a encenderlo un momento porque os voy a enseñar el consumo que ha hecho el coche, estadísticas, y como veis el consumo que nos acabamos de hacer ahora es de 12,6 kilovatios cada 100 kilómetros. Creo que es un consumo bueno en general, porque a ver, hemos estado ahora unos cuantos kilómetros en zona de 100, ¿no? Y en zona de 100 nunca recarga y demás. Entonces yo creo que está muy bien el consumo que está haciendo este coche. Un consumo normalito, tampoco es algo a tener en cuenta si te vas a comprar este coche y decir, va a consumir mucho menos que el resto. Pues no. Y ya está, mi cámara ha llegado a su fin. Así que, chicos, tampoco tengo mucho más que recalcar. Creo que me ha sorprendido mucho. Sigo diciendo que es muy caro el coche para lo que es, porque no deja de tener mucho plástico duro para ser un coche de 31.000 euros, pero es un coche eléctrico y es lo que hay. Como siempre, si le dais a me gusta, comentáis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo! ¡Ojo, qué oscuro! Mucho mejor.